que si consumo lo que ustedes producen, hagamos de cuenta que a Cedro, tras el sobresalto de unas tan desagradables y desconcertantes o rebeldes o aguerridas observaciones como las que al principio le hace el tan poco harto agraciado de Sócrates, su repentino acompañante de paseo se le revelara más bien como alguien que también llevara consigo, al fin y al cabo, un pergamino, la tableta electrónica de entonces, con los originalísimos y sobre todo muy a la moda o muy in o harto cool discursos de algún sofista de los más oficiales o reputados. Qué alivio el que habría sentido él también. El archimoderno mismo que, como en los más remotos tiempos tribales, se enseñorea ahora mismo como de una estrechísima aldea global del mundo entero en el que, como decíamos, arroja sus mercancías como quien arroja sus redes, también simbólicas y conceptuales, ese modernísimo sujeto no gusta, si el lector me permite, si ustedes me permiten decirlo en un lenguaje tan alta o tan esotéricamente filosófico, ni de la existencia, ni de la irrupción, siempre inquietante, o por lo menos desagradable o molesta, o repugnante, si hemos de decirlo en sus propias categorías políticas y mediáticas también, o sobre todo, de ningún otro. Es decir, Hobbes, Spinoza, Kant, de ninguna persona de verdad. Una persona de verdad, atajaría Spinoza, por ejemplo, pero si yo mismo no entiendo qué puede hacer una cosa así. ¿Y cómo iba a entender ese tan tremendo reconstructor del edificio cartesiano que con tantísimo empeño negó en la libertad de quien dice je pense donc je suis sus propios cimientos, lo que es una persona? El Jean-Luc Nancy de Ego Sum le diría acaso a Spinoza, de comentarista de Descartes a comentarista de Descartes, y de constructor, digamos, a reconstructor, que se tranquilizara, que no es, desde luego, culpa suya que no pueda entender qué es una persona, dado que, en efecto, de una persona no se puede simplemente preguntar qué es como de una substancia o de una cosa o un modo o un objeto, en la cerrada línea de esa metafísica que va, digamos, del más o menos claro poema de Parménides a su tan engañosamente pulida o tan caleidoscópica ética. ¿Y qué tal un sujeto trascendental? Respondería quizás don Emmanuel de Königsberg. ¿O una unidad sintética de la percepción? Mi joven amigo Johann Gottlieb tiene, además, en la estela de esos lobos destentados del inglés Thomas Hobbes, agregaría, algunos yoes empíricos. Nada de eso, amigo mío, respondería nuestro Unamuno, un hombre de carne y hueso como cualquiera de ustedes, y como yo, y como quienes escuchan esta lectura. Un verdadero intruso, acotaría a su vez Nancy, provisto de su propio palpitante corazón y de su eventualmente harto perturbadora presencia. ¿Y en qué le estorba entonces al mismo ese del que hablábamos, o al leviatán, o al sujeto, o yo absoluto, o a la naturante y naturada substancia del de los tristes ojos y la piel cetrina, una persona singular e irrepetible, de harto frágiles carnes y de tan fácilmente quebrantables huesos? Una persona, explicaría Jean-Luc Nancy, aunque usando más bien el terminajo ese en su momento harto famoso socorrido de sujeto, es algo que para empezar es imprevisible y sale incluso de la nada. Es la irrupción, dice Nancy, el surgimiento, el levantamiento o el salto de lo imposible sin que ningún posible lo haya precedido, ningún plan, ninguna intención, ninguna elección ni ninguna necesidad, ninguna causa ni entonces ninguna potencia. Aristóteles mismo afirma, abunda Nancy, que solo el acto es real y que la potencia no puede ser dicha sino después y según él. Una persona, explica Remy Bragg en Sobre el Dios de los cristianos y sobre uno o dos más, es una muy extraña e inquietante realidad que, como el Dios que se le revela a Moisés en lo alto del monte Sinaí, o a semejanza suya, no cabe en un puro y duro concepto y desborda, por lo tanto, toda mera ciencia y toda mera filosofía y, desde luego,
también toda mera filosofía de la historia. Moisés pregunta, ¿se acuerdan? Puesto que la voz que sale de la zarza ardiente lo envía a Faraón a liberar a su pueblo, ¿de parte de quién ha de decir que va especialmente a los propios israelitas? A lo que Yahvé responde, no ciertamente con un parmenideo o conceptual u onto teológico o indistante yo soy el que soy, sino, al contrario, con un desconcertante uso del verbo ser que de antemano lo libera, si podemos decirlo así, con Levinas y con Marion también, y con Brunner y con Ratzinger, de toda mera metafísica. Yo soy seré el que soy seré. En efecto, comenta Remy Bra, de una persona, de una libertad, podemos justamente decir, y no podemos decir nada más que ella será lo que será. Y es por eso que el propio Descartes descarta el aplicar al dominio de lo propiamente personal, que es el de la libertad de Dios y de los hombres también, ese tan famoso como desconocido o incomprendido método suyo, en torno al cual se han ido luego a camuflar, muy poco cartesianamente, algunas de las más torpes y dañinas supersticiones modernas. De este asunto me he ocupado ya hace tiempo en Descartes Vivo, a donde podría simplemente remitir a mi lector, pero como en este mismo libro, en el libro del que este artículo es el cierre, ¿no?, se sigue invocando a Descartes como un mero moderno de esos que supuestamente han puesto su granito de arena en la construcción de ese neomito al que dan el harto ascético nombre de filosofía de la historia, creo que vale la pena traer a cuento aquí el preciso párrafo de moral e historia en Descartes, en el que queda ya bastante claro lo contrario. La historia, escribía yo a finales del pasado siglo, es para nosotros azar y fortuna, misteriosa providencia acaso si lo miramos con los ojos de la fe, pues la voluntad es soberana y también las voluntades que así lo quieren. El hombre no puede en absoluto dominar la historia y ni siquiera conocerla en el sentido estricto del término, pues no debemos presumir tanto de nosotros mismos, escribe Descartes, como para creer que Dios haya querido darnos parte en sus consejos. Únicamente la omnisciencia y la providencia de Dios dominan desde lo alto la indeterminación del concierto de las voluntades y de las acciones que tejen la historia. Y no es verdad, abundaba, que como nosotros la hacemos podamos conocerla mejor que a la naturaleza, como Vico argumentaría. Ese nosotros uno y homogéneo no existe. Existimos cada uno de nosotros y nuestra libre voluntad, que desafía incluso a la física matemática cada vez que movemos un brazo. La historia es, pues, del orden de la conjetura o de la fe, y la filosofía que en efecto debe restringirse a la condición de un pensamiento débil es efectivamente la filosofía de la historia. Incluso si el dominio de la naturaleza llegara a completarse algún día, hipótesis tan fabulosa y tan aduladora como el seréis como dioses del Génesis, la condición humana seguiría siendo radicalmente incierta. Incierta, sí, especialmente para una perspectiva moderna o autonomista, pero rica en posibilidades también y cargada de promesas, como lo están todas las verdaderas relaciones personales que, en cuanto tales, y especialmente en el amor, son incluso un reflejo de la vida misma, personal y trinitaria, del Dios que se nos revela como el único verdadero Señor de la historia. El caso es que, mientras germinan los harto pacientes granos del sembrador, ni el amo ni el esclavo ven con demasiado buenos ojos las incertidumbres, o los riesgos, o las muchas veces incluso angustiosas responsabilidades de la vida libre y personal, y que frente a sus harto exigentes promesas prefieren a toda costa, desde las premodernas épocas de los tosudos arquetipos y la férrea repetición, hurtarse a ella. A eso alude, acaso, a esa anulación del tiempo histórico propiamente dicho o del tiempo cristiano, esa modernísima revolución que a las personas superpone furiosa cual tornado o huracán los intercambiables o indiferentes o indiferenciados individuos, esos a los que, cuando se han portado o uniformado bien, se les adula incluso con el mote ese de ciudadanos.
Y así las cosas, las masas modeladas o amasadas por la ingeniería social revolucionaria, el pueblo bueno ese que los propios gobiernos se fabrican, pregúntenle a AMLO si no, o a Jacques Rancière, y con los gobiernos, los partidos todos de esa demogresca que en la estela del padre Castellani denuncia ahora mismo briosamente Juan Manuel de Prada, no parece que hayan salido o intentado siquiera salir del opresor Egipto. No tienen historia, sino, en todo caso, historia con H mayúscula, diría el mismísimo y últimamente tan extrañamente socorrido Karl Popper de la sociedad abierta y sus enemigos de ídolo historicista. Y no inquietan al poder ni siquiera en sus famosas primaveras, todas ellas programadas de antemano, es un secreto a voces, por ese mismo poder que, como la Fedra neoyorquina, se tranquiliza pronto al ver que los mismísimos rebeldes, incluso en el lejano Chiapas de 1994, utilizan todos el imperial o el progresista o el buenista lenguaje inclusivo, digamos que de manera análoga a como el personaje secundario aquel de la película Cocodrilo Dundee porta sus asaz tranquilizadoras insignias modernas. En contraste, empero, con tan explícita aparición en la escena que comentábamos del reloj de cuarzo y de los blue jeans de tan civilizado aborigen australiano, el cine norteamericano pulula de otra presencia de su propia modernidad bastante menos tranquilizante. El rifle puesto en las aguerridas manos de unos indios salvajes que, incapaces de producirlo, se vuelven, como del whisky, sus ávidos y, a decir verdad, hartos suicidas consumidores. La navaja del gran mismo, digamos, sigue teniendo pese a todo sus dos reglamentarios filos y, aunque el gran avestruz la pretenda evitar metiendo la cabeza en el hoyo de la tan soberana y tan autónoma intersubjetividad, la realidad no deja de ser por ello la pura y dura y para nada moderna realidad. Myriam Rebaud d'Allon, en cuyo seminario sobre la transmisión, codirigido con Martín de Godemar en la Universidad de Estrasburgo, tuve otrora mi bautismo de fuego en el manejo público de la lengua francesa, en un librito publicado en 2002, Myriam Rebaud d'Allon declara harto formalmente su sorpresa frente a lo que a muchos les vinieron a revelar, incluso con el uniforme de mismos bien puesto, los atentados ocurridos, especialmente en Nueva York, el 11 de septiembre del año anterior. Unos jóvenes que visten de mezclilla, escribe, beben Coca-Cola y han sido formados en las tecnologías modernas, pueden pensar que ganarán el paraíso constituyéndose en el comando suicida que aniquilará los símbolos de la hiperpotencia americana con la primicia, observa, de varios miles de individuos aniquilados en los escombros. La citada escena de Cocodrilo Dundee, entonces, no es tan solo una escena efectista y divertida o graciosa. Es un resumen o una caricatura, en el mejor sentido de la palabra, de todo un modo de sentir y hasta de creer, o de fingir al menos que se cree, que retrata entonces a las mundiales, o al menos a las occidentales élites globales. Su cine comercial, es decir, su más corriente propaganda, los retrata de cuerpo entero, con sus reglamentarios ropajes, sus alimentos de rigor y hasta sus convencionales y, a decir verdad, muy poco naturales gestos. Y sin embargo, y como encorbatados y todo no dejan de ser seres humanos de verdad y semejantes nuestros, cabe de todos modos preguntarse si en serio pueden creer los muy ingenuos o los muy poco sinceros que el otro ha dejado de ser otro, un ser humano distinto y, como dice Jean-Luc Nancy, incomprensible o irreductible en su singularidad, tan solo porque lo ven ataviado con sus exitosas vestimentas o repitiendo incluso sus archi o hipermodernas sandeces y hasta sus, insisto en que de veras muy estereotipados gestos. El 11 de septiembre de 2001 estaba yo de viaje por Italia y del día 12 recuerdo un par de anécdotas, creo que bastante dignas de ser contadas aquí.
La primera es del más o menos céntrico café en Padua al que entré a desayunar, y al que de pronto llegó un viejo italiano alto y delgado, apeándose ligero de su bicicleta deportiva y gritando entusiasmado: «¡Guerra, guerra! Por fin vamos a quitarnos de encima a todos estos». Y la segunda es el debate del propio Parlamento italiano, harto oportunamente difundido por la radio, en el que un bastante uniformado desfile de oradores, desconocedores todos al parecer de Maquiavelo, pasaban atónitos a declarar la insospechada existencia nada menos que del hilo negro. A partir de ahora lo sabemos, decían y repetían poco más o menos. América es vulnerable y con ella el occidente todo. Dos cosas cabe anotar aquí. La primera es precisamente la de la otredad o la de la irreductible singularidad de ese harto simpático viejo italiano, beneficiario encima de la tan famosa esperanza de vida y de los extraordinarios niveles de salud, incluso con los que la vida moderna permite ahora que se llegue a viejo, pues tendrían que haber visto con qué soltura manejaba su bicicleta, y que empero no era, como al verlo por la calle habría apostado cualquiera, un manso y satisfecho creyente del discurso moderno, sin más. La segunda, en singular contraste con la primera, el nivel increíblemente ingenuo del discurso oficial italiano de entonces, que fingía ignorar lo que ese viejo europeo y lo que cualquier persona medianamente sensata, o cualquiera que no sea un perfecto individuo u hombre masa, sabe de sobra por doquiera, que todo poder humano es, por naturaleza o por definición, por muy grande que sea, vulnerable. El también ya bastante viejo y con todo todavía harto ágil Regis Debray observaba, muy oportunamente por cierto, en la Emprise, que es un ensayo de pocos meses antes de aquellos tan tremendos y tan comentados atentados, y de pocos meses posterior a otros muy tremendos actos bélicos que incluían contra él mismo un episodio de intenso linchamiento mediático, que con demasiada frecuencia las clases políticas modernas y sus clercs o intelectuales se ven obligados a fingir que abrazan un determinado credo, un credo moderno o post o hiper o archimoderno, es decir, un credo post-cristiano, aunque para sus adentros lo sepan falso y hasta absurdo. Los gobiernos demócratas cristianos, escribe, en Italia y en otras partes, han ilustrado de manera divertida ese hiato, ese double bind en el que hay que conformar sus gestos a San Francisco de Asís y sus actos a Nicolás Maquiavelo. Y agrega que eso mismo hacía al otro extremo del espectro político moderno la nomenclatura soviética. En los círculos de expertos e incluso en lo alto de la jerarquía, escribe, la discusión era de lo más libre y la verità effettuale de la cosa, las verdades de hecho, presidían las conversaciones a puerta cerrada siempre que la ficción doctrinal se conservase, dice, en la antesala. Cabe entonces la muy razonable sospecha de que, aunque no lo puedan mostrar ni confesar, los políticos y los intelectuales integrados, que diría Umberto Eco, no sean realmente tan superficiales ni tan tontos, ni tan tartamudos los de ahora, con su absurdo barbarismo ese de Laszlos o de la andrógina arroba, aunque se vean obligados a fingirse tales los pobres. Y hay que tomar muy en cuenta todo esto, entonces, a la hora de tratar de interpretar los discursos dominantes, tanto de los hombres de poder como de sus cohortes de expertos y de intelectuales y hasta de filósofos. Detrás de sus uniformes y sus gestos, preguntémonos, y detrás de sus tan graves conceptos y de sus tan plásticos valores y de sus relatos grandes o pequeños, ¿qué es lo que realmente hay? Y tenemos que desmontar, ante todo, el escenario de esa modernidad supuestamente consumada o a punto de serlo, y ante todo fatal o definitiva, de la que nosotros no seríamos en el mundo hispánico especialmente, y en el católico sobre todo, y en el mundo religioso en general, más que un harto rezagado arrabal. Y esto hay que hacerlo encima en permanencia, pues la propaganda nos asedia sin descanso, ella también, e incluso nos convence muchas veces de que si nosotros no, los demás, y en especial los usufructuarios de la cosa,
por no hablar de los adictos a toda la gama de los placeres modernos, ellos sí que se creen todas sus doctrinas modernas. Es preciso no olvidar, ante todo, que el modernísimo mundo en torno tampoco es tan simple y tan unívoco como nos lo pinta. Le contaba a alguien en cierta ocasión cómo los hombres primitivos le pedían perdón al animal que cazaban o al árbol que cortaban también, y ese mismo alguien me contó a su vez cómo los actuales estudiantes de medicina en nuestro propio mundo moderno, y con ellos desde luego algunos médicos también, le pedían perdón al muerto al que le practicaban la autopsia. Caras vemos y uniformadas batas blancas y diplomas. Y a propósito de muertos y de modernidades, también ya en vindicación del cartesianismo radical me detuve hace 10 años, en un interesante y harto significativo testimonio de Jürgen Habermas que creo que vale mucho la pena traer a cuento aquí. En La conciencia de lo que falta, el texto con el que Habermas inició en febrero del 2007 en Múnich su diálogo con algunos miembros de la Escuela Superior de Filosofía de los Jesuitas, el gran defensor de la modernidad ilustrada recordó el funeral de su amigo Max Frisch. Damos la palabra a los allegados, leyó su esposa ese día de abril de 1991 en el espacio sagrado de la Iglesia Reformada de Zwingli, sin amén. Agradezco, decía la esposa de este hombre, a los párrocos de San Pedro de Zúrich que hayan permitido que el ataúd se encuentre dentro de la iglesia durante nuestro funeral. Las cenizas se esparcirán después, concluía, en alguna parte. No hubo, señala Habermas, ni sacerdote, ni bendición, y en la voluntad de su amigo agnóstico de llevar a cabo aquella extraña ceremonia en una iglesia, ve el filósofo un público testimonio de que la modernidad ilustrada carece de un lugar adecuado, equivalente al espacio religioso donde se celebre el último ritual de pasaje, que pone el broche final, dice Habermas, a toda una vida. La muerte sigue siendo el límite, como también sugiere Jean-Luc Nancy en Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente, en el momento preciso en el que yo pinto en la conversación, digamos que mi raya hispánica y católica, de una modernidad o un occidente que no está en condiciones de cumplir sus promesas. No las cumple en sus centros, en donde se supone más o menos que realmente se ha creído en ellas, y en sus equívocos e incrédulos márgenes, desde luego que tampoco las ha cumplido nunca, ni las cumplirá. A propósito, pues, de esos tan encombrants o tan incomodantes muertos y de esa civilización moderna que hace agua por todos los costados, viene también muy a cuento lo que por aquellas mismas fechas me encontré yo mismo en Puerto Príncipe, la capital de Haití, a donde fui a parar invitado por la Agencia Universitaria de la Francofonía para hablar en noviembre de 2006 en el marco de un coloquio celebrado en su Escuela Normal Superior de la experiencia democrática mexicana. Huelga decir que lo que expuse entonces al final no fue del total agrado de los organizadores, no era esa, desde luego, mi intención. Tuve un doble duelo, en realidad, pues en mi mesa, en la que el moderador francés no estuvo del todo moderado, participaba también una investigadora de la UNAM, quien, con muy buena parte de su gremio, consideraba ya por entonces como una insoportable afrenta personal toda reserva que uno pudiese manifestar con respecto a las bondades y a la legitimidad de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque ese no es el tema aquí, vaya si es todo un tema. Los invitados internacionales cabíamos casi todos en el vehículo que, desde que recogió a cada uno con acentuado lujo de seguridad, por cierto, en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, nos llevaba juntos a todas partes. Las más de las veces comíamos en una especie de casa grande, rodeada de unos bastante amplios jardines que desde luego había que atravesar caminando, y eso me fue dando la ocasión de demorarme, apartándome un poco de aquel rebaño de ilustres académicos, de modo que los estudiantes que nos asistían se me pudieran acercar
sin la absorbente presencia además o de los organizadores o de sus maestros. Y ellos en verdad estaban al acecho y tenían realmente muchas ganas de hablarnos, aunque no precisamente para interrogarnos sobre la democracia. Tan ingenuos no eran, a pesar de que no dejaron de reclamar en el coloquio, y en su caso no los culpo, una especie de ciudadanía global que les permitiese salir del para ellos harto tremendo encierro westfaliano. A salvo entonces de modernidades, protocolos y academias, y a la mitad de aquel amplio jardín, sus preocupaciones eran realmente muy distintas. Buenas tardes, profesor. ¿De dónde viene usted? ¿Qué le parece Puerto Príncipe? Y mire, ¿usted sabe que nosotros, gracias al vudú, podemos revivir y esclavizar a los muertos? Pero bueno, se me dirá, eso es Haití. Y al respecto yo recordaré tan solo que al llegar a Francia a finales del siglo pasado y al asomarme desde ahí al fabulosísimo primer mundo, una de las cosas que más me sorprendieron fueron los harto visibles anuncios de chamanes de todo tipo ofreciendo sus servicios de curación y de adivinación, desde en papelitos muy profusamente depositados en los buzones de los particulares, hasta en las muy formales y supongo que también legales campañas publicitarias, por ejemplo del sistema de transporte público. Entretanto, y mediando para ello un cuarto de siglo de neoliberalismo o de globalización, esa misma plaga ha llegado a México, donde en esta misma ciudad de Santiago de Querétaro, por ejemplo, hay, pegado a los postes cercanos al centro, un anuncio de alguien que hace para los incautos o para los desesperados o los aburridos lectura del tarot. Y hasta a mi buzón ha llegado alguna vez algún anuncio de chamán de esos que tan regularmente me llegaban en mis años de Estrasburgo o de París. La profusión de todo eso, empero, aquí y allá, es de todos modos incomparable y me autoriza incluso a decir que nuestras sociedades, entre más modernas o desarrolladas, o entre más atomizadas y desarraigadas, son más francamente primitivas o supersticiosas. Entre más postcristianas, dicho en plata, más precristianas son. En los últimos años hemos recibido incluso desde los medios de comunicación masiva o de cada vez más franca o descarada propaganda, la bastante agresiva puesta en escena de unos muy exóticos chamanes mediáticos que, de todos modos, no parece que hayan rebasado en su asedio a nuestras sociedades todavía bastante bien trabadas su condición de circo o de extravagancia de feria. Tenemos demasiado mar para que de veras calen entre nosotros tan superficiales tormentas. Y por otro lado, se puede incluso decir que estamos vacunados, pues contra ese chamanismo postmoderno que de pronto se nos quiere inculcar, acaso por ser propio de las sociedades liberales y desarrolladas, nosotros tenemos ya de añejo los anticuerpos que nos genera la presencia en los márgenes de nuestra cultura católica, digamos que de esa especie de psicoanálisis popular que es el inveterado o el desesperado recurso a brujos y a curanderos. Me viene a la mente ahora una curiosa experiencia que tuve en agosto de 1995 en el claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, en el marco del 17º Congreso Internacional de Historia de las Religiones. Sucede que entre mesa de trabajo y mesa de trabajo, en un momento de descanso y digestión de todo aquello, comencé a conversar en uno de los patios, y si no recuerdo mal, al confortable flanco de una fuente de cantera, con una persona harto agradable y de indumentaria campirana encima, que resultó ser nada menos que un brujo o chamán, es decir, uno de nuestros más socorridos objetos de estudio de ese preciso momento. Y justo me estaba contando él también aquello de los indios que le piden perdón a los animales que cazan y que operan en los tallos de ciertas plantas las hernias de los hombres, y aquello otro tan moderno de las canciones que de repente se nos vienen a la mente y después resulta que alguien pasa y las está escuchando en su radio, del que nos hemos adelantado a captar las ondas, cuando de pronto estábamos rodeados ya de congresistas, antropólogos en su mayoría y antropólogas, que con una rara e incluso un tanto cuanto desplazada insistencia, que a mí me pareció harto más cautiva que cautivadora, demandaban, de aquel
objeto, insisto, de sus estudios o sus horóscopos o sus limpias. Los congresos, como los viajes y las prácticas de campo, cabría preguntar aquí, y los estudios formales, escolares y universitarios, ¿de veras ilustran? Y está el obscuro asunto también del papel de la superstición y el ocultismo en la política moderna y postmoderna o hipermoderna de altos vuelos. AMLO, una vez más, amén de fincar su gobierno en su formal toma de posesión en San Lázaro el 1 de diciembre de 2018 en una filosofía de la historia harto moderna o decimonónica, dobló encima esa su toma de posesión política en un zócalo de la Ciudad de México que, de la de suyo harto dudosa condición de ágora de los acarreados, volvía a la todavía más problemática de Templo Mayor, con una especie de consagración religiosa neopagana sobre la que habría realmente mucho que decir y sobre aquello de lo que es el síntoma. Lo moderno que se pretende post, insistimos, y que pretende operar con respecto a la civilización cristiana y su superación de idolatrías y supersticiones, el robo con asesinato, es en realidad más bien precristiano. Sobre esto, y sin necesidad de demorarnos por ahora en el ambiente fuertemente anticristiano de la propaganda oficial, los estrambóticos videos de cierta diputada del regenerador partido en el poder y las muy drásticas agresiones y hasta los aquelarres de ciertos colectivos a sueldo, por ejemplo, el Universal del 4 de diciembre de 2019 nos da sobre la modernidad de las élites que nos gobiernan y sobre su precristiandad una nota harto curiosa y significativa. Resulta que un alto funcionario del oficialista gobierno local, nada menos que el secretario de Salud, Roberto Ramos, usó la sala Venustiano Carranza del Congreso de Veracruz. Con Juárez, recordemos, Carranza es uno de los antones del laicismo mexicano, para hacerse una limpia del aura con el muy loable fin, eso sí, de estar muy bien preparado para su intervención en la glosa del informe de su jefe, el gobernador Cuitláhuac García. Y de nuevo, no se crean que son cosas que tan solo afecten a una jocosa zona periférica como nuestro México tan sufrido, o que le pasen solo al Mesías tropical, que diría el famoso intelectual aquel, o a su harto exótica gente. El decentísimo o harto bien trajeado Emmanuel Macron hizo también de las suyas, por ejemplo, el exbanquero que trabaja ahora como presidente de la asaz racionalista República Francesa, en su propia o harto simbólica toma de posesión o en el festejo de su triunfo, más bien a la harto simbólica sombra de la pirámide de Louvre. Y en general los rumores de que los más altos dignatarios mundiales recurren todavía, o de nuevo, como antaño, a los servicios de astrólogos y de personajes afines, el François Mitterrand que mandó hacer la pirámide de Louvre, justamente, o el también todavía emblemático Ronald Reagan, dan desde luego mucho que pensar. Y en fin, y sin necesidad de hurgar en tan apócrifas honduras, hay a simple vista un rasgo mágico o primitivo muy presente y muy reivindicado incluso por las altas y hasta por las no tan altas esferas de esas élites globales que, por ejemplo, gustan mucho de mirarse en el tan complaciente espejo que alguien como Woody Allen va y les pone por delante, ahora tan comedido él, en una muy añeja tradición que se remonta al Alfred Hitchcock de Spellbound, Cuéntame tu vida o recuerda, y a la que, por fuera de esa propaganda cinematográfica, el mismísimo Ortega y Gasset le concedió a muy temprana hora el considerable servicio de su también muy comedida pluma. Y si el chamanismo a la mexicana es, como decíamos, una especie de psicoanálisis popular, del propio psicoanálisis cabe decir, sin demasiada violencia, que es algo así como el chamanismo de las muy medianas élites modernas y post e hiper o archimodernas. Al rígido naturalismo de los tiempos pretendidamente por cristianos, postcristianos, le urgió entonces y le fue proporcionada en realidad muy pronto una salida o una válvula de escape harto más vieja y más reputada que la de los chamanes esos de buzón, de anuncio de autobús o de exótico o cirquero programa de televisión.
Y es que, a final de cuentas, aunque la civilización moderna pueda ser, de entrada, con todos esos bienes y servicios que enlistábamos, y con su tan insistente propaganda, todo lo atrayente y lo festiva que se quiera, al poco tiempo que se entra en contacto con ella, se cae inevitablemente en la cuenta de que no sacia al hombre y no puede no defraudarlo, como a Travis, el protagonista de París, Texas, a quien las risas iniciales de su relación no tardaron en volvérsele, antes de su vuelta del desierto, una incomprensible tragedia de hastío y de violencia. Y hasta aquí el texto. Muchas gracias. Bien, excelente, profesor. Muchísimas gracias. Excelente conferencia, ¿verdad? Bueno, nos dice que es parte de un texto que está ahorita por publicarse, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí muchos temas, ¿verdad? Para discutir, una variedad muy amplia, ¿verdad? De problemáticas. Bien, entonces, Raúl Jorge, ¿verdad? Va a moderar, nos va a explicar cómo va a estar la mecánica, ¿verdad? Adelante, Raúl. Buenas noches a todos. Voy a explicar cómo va a estar la dinámica. Tenemos 25 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a usar el micrófono, pero para hablar van a escribir por el chat, van a exponer un punto o un número, lo que sea, y yo por orden les voy a dar la palabra. Si no pueden usar el micrófono, escriban su pregunta en el chat y yo la leo. Pero de preferencia usemos el micrófono. Si alguien se anima a hacer una pregunta, pongan en el chat y yo las leo o les doy la palabra. Si no hay preguntas, bueno, vamos a darle la palabra a Eduardo. Adelante, Eduardo, haz tu pregunta. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, bueno. Y buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre el principio del texto que pudo leer. Por cierto, muchas gracias, muy bueno. Sobre que decía que el cristiano tiene que habitar las verdades en la modernidad, las verdades, pero como un rebelde o un extranjero, por así decirlo, para pues, estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Y eso me recuerda, por ejemplo, no sé si usted conocerá la figura del anarca en Ernest Junger. Solamente que, pues, verdad, son verdades dentro del individuo. Y en ese caso, es decir, no querer en la modernidad, poder actuar dentro de ella, pero desapegado a ella, porque pues uno piensa que no lo representa a uno, ¿verdad? Pero uno sí puede actuar, es algo así como un nihilismo activo. En ese caso, a mí me gustaría saber, ¿esta es una manifestación, por así decirlo, postmoderna, o esta acción de refugiarse por completo en el individuo? Gracias. No conozco el texto de Junger, pero creo que podríamos triangular muy bien Junger, el cristianismo, Sócrates, el propio Sócrates, y entonces pues la vocación filosófica, y que esta la tendríamos que confrontar, como en el ejemplo de Sócrates con el que iniciábamos, con el poder, ¿verdad? El poder que nos quiere encerrar, nos quiere reducir a meros entes controlables, ¿no? Y cuando el filósofo o el cristiano o quien sea, ¿no? El ser humano busca sinceramente la verdad, esto rompe el encierro, ¿verdad? Y esa ruptura del encierro, pues es siempre problemática. Y lo que también insiste el texto, ¿no? Es que eso que era problemático en el ágora, en el lugar de confrontación de los discursos que representan el poder o disputan el poder, está presente ya pues, en espacios como la propia universidad, ¿no? Donde pues, las ideologías que nos habían dado un breve descanso están ya de regreso a todo lo que dan, ¿no? No sé qué les parece.
Bueno, agregarle lo que dice Silvio Rodríguez, ¿no? La libertad solo es visible para quien la labra, o sea, es la búsqueda de la verdad y de la libertad, pues siempre nos ponen a luchar contra un orden, pues, aplastante y despersonalizante. Yo diría más despersonalizante que desindividualizante, porque el individuo, para la modernidad, es ese átomo que se conforma perfectamente pues al todo ese que tiene vocación a estar bajo perfecto control del poder, ¿no? muchas gracias, Eduardo. Voy a, Muchas gracias. Gracias. voy a darle lectura a la pregunta de Carlos Andrés. Dice, saludos desde Medellín. ¿Dónde Juan Carlos? Bueno, perdón. Dos preguntas. ¿Cómo se conecta esta obra con tus obras anteriores? Y segunda pregunta. ¿Qué lugar tiene la crisis de la Iglesia Católica en ese panorama crítico que has descrito? Es complejo. ¿Qué lugar ocupa este? Mira, esta obra es una obra colectiva en donde pues recogí el trabajo de interpelación pues de muchos otros colegas de México, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, sobre este problema pues de la crisis de la modernidad, de las actualizaciones de esa filosofía de la historia en posmodernidad, hipermodernidad, etcétera, pero con la interpelación de, bueno, te interpelo, los interpelo desde México. Por eso el texto que les acabo de leer, pues se entiende mejor si se ha leído el libro y se ve ahí cómo estoy respondiendo a varios de los colegas que participan en este libro colectivo, en el que, claro, yo sigo en mi exploración de esta filosofía del arrabal, ¿verdad? Que vengo yo proponiendo desde hace años, pero que cada vez más es una filosofía cristiana. Ahí haría yo la conexión, ¿verdad? El arrabal que somos nosotros, en esto estoy de acuerdo con pensadores del cristianismo tradicional, como Miguel Ayuso y toda su familia de intelectuales, que dicen que la hispanidad es la cristiandad menor, ¿verdad? Entonces, nuestro margen no es un margen cualquiera, es el margen de el centro destronado, ¿no? O sea, somos esa cristiandad menor, y yo estoy tentado. Creo que sigue valiendo la pena hablar de una filosofía del arrabal para retar a esas filosofías centrales hoy en crisis, pero que en el fondo de lo que se trata es de pensar nuestra situación de cristiandad vencida, de cristiandad descabezada políticamente, filosóficamente, ideológicamente, mediáticamente, etcétera, etcétera. No estamos descabezados espiritualmente, ¿verdad? La iglesia se mantiene y Roma sigue allí, y ahora tenemos un papa latinoamericano en torno al cual hay unas batallas muy desconcertantes y muy interesantes. Eso es lo que diría en una sola frase, ¿no? En fin, que el asunto es de una actualidad candente, muy candente en los centros, en París, en Nueva York, etcétera, y también en todo nuestro mundo iberoamericano. Luego paso a la siguiente pregunta. Dice Andrés, Chesterton dice que el pagano es un cristiano en potencia, pero Pei dice que el neopagano, el postcristiano apóstata, es un hombre absolutamente blindado, impermeable a la gracia. ¿No crees que estamos por primera vez en la historia ante hombres que nunca podrán llegar la gracia y por tanto la verdad? Dice. A ver, no lo sé. Yo creo, parte de lo que trato de decir en el texto es que hay mucho pensamiento cristiano que se compra
los sofismas, las construcciones ideológicas del enemigo, del rival. Yo no creo que nuestro mundo supuestamente descristianizado esté tan descristianizado como parece o como se dice. Lo dice muy bien Jean-Luc Marion en su apología por un momento católico, sí, católico, ¿no? Breve apología por un momento católico. Frente a los sociólogos al estilo Emmanuel Todd, ¿no? que hacen estadísticas de la creencia, con toda razón, Jean-Luc Marion dice, pero ¿cómo puedes medir eso? Eso es algo muy íntimo de lo que en el fondo solamente saben Dios y la persona, pero respecto de lo que se puede, efectivamente, uno puede descorazonarse, desanimarse al ver la apariencia de ese mundo neopagano, pero uno puede contrarrestar esta apariencia observando con cuidado ejemplos como el que doy en mi texto del viejo italiano de la bicicleta. ¿Verdad? Si no escucho yo cómo se entusiasma por la guerra y por el posible cambio, yo lo veo con su bicicleta cara, su uniforme caro, limpio, su estado de salud, etc. Yo digo, bueno, ese es un europeo absolutamente cuadrado y absolutamente uniformado con todo lo europeo. Pero resulta que no, no es así. Una anécdota que le escuché a una voz cascada en France Culture, no recuerdo a quién pertenecía, si era sociólogo, qué era, ¿no? Pero era un viejo francés que se sorprendía de que las residencias universitarias en Francia no fueran las bacanales, ¿no? que cabría esperar de ellas, dada la mixidad, ¿no? O sea, de que ahí conviven hombres y mujeres. Y entonces decía este hombre, bueno, a ver, parece que ha triunfado Nietzsche, pero si miramos con más cuidado, no. No es, en fin, no es así. Yo creo que es más complejo. Creo realmente que superestructuralmente en lo que a un pensador cristiano, a un filósofo, a un intelectual cristiano en general le compete, creo que tenemos un bloque ideológico tremendamente compacto y sólido contra el que se impone una lucha de David contra Goliat, pero esa es nada más la lucha a nuestra dimensión. La lucha decisiva es algo mucho más profundo, en donde pues es precisamente la gracia lo puede todo. La gracia hará lo que el Espíritu quiera, cuando quiera y como quiera. Tenemos la pregunta de Tania. Tania, buenas noches. Si gustas realizar tu pregunta. Sí, hola, buenas noches a todos, buenas noches al profesor. Alcancé a escuchar una parte del texto nada más, y bueno, como siempre, muy estimulante y muy actual a lo que estamos viviendo, ¿no? Mi pregunta estaba vinculada a un comentario, ¿no? O sea, en el contexto universitario académico, hay como algunos síntomas de esta penetración de la ideología que hay, ¿no? Me parece. Y por otro lado, eso se vive, me parece, a un modo distinto al margen de la vida académica. Es decir, lo voy a expresar así, el afán, el deseo de religare en el contexto de la gente de a pie es muy distinto del afán de religare que se vive, por ejemplo, en estos ejemplos que ponía de los políticos que buscan de un modo o de otro, o de políticos académicos o de gente más o menos cultivada, que buscan de un modo o de otro cierto paliativo religioso en prácticas, pues usted le ha llamado, no recuerdo cuál ha sido el término preciso, pero bueno, o sea, por un lado está eso, ¿no? La experiencia religiosa que atraviesa a todo ser humano se vive de un modo distinto como en cada ámbito, ¿no? Los hombres cultos lo experimentan de un lado,
la gente de a pie lo vive de otro modo. Pero justo cómo hacer desde la sola razón que se abra, que se logre descubrir, que se abra, que se logre señalar que ese espíritu o ese deseo de religión, ese deseo de religar, en última instancia, ese deseo de Dios, pues no haya satisfacción ni una cosa ni otra, ¿no? Como desde la sola razón, o al menos al menos comenzando con la razón, cómo señalar que ese deseo quizá no totalmente satisfecho, que ese deseo, pues en última instancia es deseo de Dios, ¿no? Y deseo de un Dios que ya se ha revelado. Eso por un lado. Y luego por otro, pues es que es bien sorprendente lo que también señala sobre cómo la ideología ha atravesado las instituciones y cómo la universidad está atravesada de preguntas falsas y de problemas falsos. Es sorprendente cómo los grandes proyectos de investigación están financiando pues, políticas públicas que no atienden a cabalidad una antropología filosófica radical, ¿no? Sino que no se preguntan con radicalidad por qué es la libertad, qué es el hombre, qué es lo que satisface su deseo de sentido de vida, etcétera, ¿no? Un poco la pregunta ya bien sintetizada es cómo hacer comenzando desde la sola razón, comenzar a plantear las preguntas fundamentales en medio de un poco un río revuelto, ¿no? Un poco va ahí, digo, espero haber sido un poco clara. Gracias, Tania, muy, muy estimulante tu intervención. Y yo creo, conectando con lo que observaba en mi comentario anterior, yo creo que ahí hay mucho trabajo para nosotros, los que nos dedicamos a la filosofía, hay mucho trabajo para la razón, ante todo, ¿verdad? Y es un trabajo pues muy clásico, muy socrático, que tendría que comenzar por tomar distancia de las prácticas universitarias, de las prácticas filosóficas, de las prácticas culturales, políticas, etcétera, etcétera, para realmente describir lo que está ocurriendo. ¿verdad? Porque eso no se hace. Generalmente la actividad intelectual y la actividad filosófica es paradójicamente muy inconsciente y muy religiosa y hasta cada vez más sectaria, ¿no? ¿verdad? Últimamente cada vez más sectaria. Ha habido momentos muy evidentes de este sectarismo, el marxismo que le tocó vivir a mi generación, no sé si a la tuya, parece que ya no, ¿verdad? Y ahora pues todas estas ideologías en torno a la perspectiva de género y sus dogmas rabiosos, etcétera, etcétera. Bueno, frente a eso, pues lo primero que hay que hacer, antes que hacer una apología del cristianismo, ¿no? Es pues plantear preguntas socráticas, ¿verdad? Describir, oye, pero es que estás haciendo esto, sin necesidad de apelar a lo que está sucediendo estos últimos meses, ¿verdad? Casi es cuestión de meses en los que la aceleración ideológica está tremendísima, ¿no? Parece que ya nos volvimos los campus americanos de repente, ¿no? Sin necesidad de recurrir a eso, muchas de las actitudes que se dan en grupos de estudiosos en torno a santones, filósofos santones, ¿no? Pues es religiosa, ¿no? Y todo eso hay que verlo con distancia y hay que describirlo. Y frente a todo eso, pues hay que tener la actitud socrática de señalar, cuestionar, confrontar a sus contradicciones, lo cual comporta siempre pues riesgos sociales, ¿no? Riesgos relacionales, pero a la larga pues es lo que tiene que hacer el filósofo si no quiere sucumbir a esos torbellinos, a esos agujeros negros que nos devoran, ¿no? Y pareciera que esos espacios se están completamente cerrando, es decir, pareciera que
que los espacios donde uno puede intentar plantear esas preguntas socráticas cada vez son menos, cada vez son más pequeños, cada vez tienen menos difusión, cada vez tienen, justo en el contexto en el que todos los medios de comunicación ya ahora nos estamos dando cuenta están completamente dominados, es decir, en las redes sociales uno no puede compartir ciertas cosas porque no responden a las políticas no sé cuál es el término adecuado, ¿no? A las políticas de difusión. Sí, claro. Y eso, ¿no? O sea, pareciera que el horizonte es cada vez más oscuro. Bueno, eso. Sí, 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 estamos en una situación tremenda, de tremendo ataque en todos los órdenes y también en el orden intelectual y universitario, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, bueno, frente a eso tenemos que resistir, y tenemos que resistir inteligentemente, ¿no? O sea, no necesariamente yendo ahí a que nos despedacen las vacantes, ¿no? Pero sí dándonos cuenta de, bueno, eso que está ocurriendo allí no es lo que dicen que es, ¿eh? Yo tomo mi distancia, y si no puedo ejercer allí mi vocación, mi función como intelectual, como filósofo, pues me busco dónde pueda hacerlo, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, las condiciones están cambiando abruptamente, radicalmente, pero no estamos anulados, no estamos vencidos, tenemos que buscar, bueno, yo creía que tenía esta tarea aquí y ahora, ¿no? Me cambiaron todo el horizonte, bueno, pues me busco dónde tengo que aportar algo, un granito de arena, ¿no? Por mi cuenta. Cuando yo tenía tu edad, ¿verdad? O sea, el discurso filosófico que me hacía frente era ya no hay nada que hacer, ya todo está hecho. Entonces, alégrense, jóvenes, que hay tanto por hacer. ¿Ah? Hay tanto por hacer. Ok. Muchas gracias, profe. Gracias, Tania. Quedan 3 preguntas nada más. Vamos a darle un poquito rápido, porque a las 8:30 terminamos, ¿de acuerdo? La siguiente se refiere, este chico, cuando se refiere a la muerte y a la religión, ¿podemos establecer una necesidad de búsqueda de consuelo ante el vacío de la existencia? Pregunta. Bueno, sí. A ver, lo de la muerte de la religión, pues es justamente parte de la ideología dominante que presumiría, pues, que precisamente no hay necesidad de nada más que del placer mundano inmanente. Eso es falso de suyo, pero además el fracaso de las religiones inmanentes lo pone de manifiesto incluso para sus propios promotores, ¿verdad? Esta crisis de la modernidad, esta bancarrota de la modernidad, ya no es el discurso de quienes criticamos desde fuera a esa religión inmanente de sustitución de todas las religiones, sino que es el discurso de los propios cler, de los propios representantes de esas religiones inmanentes que están ahora en Europa, en Estados Unidos, en una desbandada comparable a la de hace 20 años cuando cayó el muro de Berlín. ¿Ah? O sea, es como cuando Hernán Cortés viene y derriba los ídolos de los aztecas, ¿no? Con la caída del imperio soviético se derriban los ídolos de ese imperio y ahora pues están tambaleando los ídolos del imperio liberal, ¿no? Esa sería la situación. A nivel íntimo, personal, pues las cosas siguen siendo como las plantea la filosofía perenne, digamos, o sea, estas tormentas superficiales no cuentan tanto, pero a nivel ideológico estamos en un momento de graves tormentas y muy significativas tormentas, ¿no?
Muchas gracias, Juan Carlos. Penúltima pregunta. ¿Qué carta le quedaría por jugar a la filosofía si quisiera sustraerse de la corriente oficial de la filosofía canónica, entre comillas, y de esa especie de metarrelato, del fin de los metarrelatos y o de una cierta sofística del aquelarre de las ideologías? Yo creo que tenemos una tarea inmensa. Y que esta tarea pues tiene dos polos, ¿no? Hay un polo personal, es cada uno de nosotros a quien la vocación filosófica lo mueva a entregarse a esta tarea, pues tiene que buscar las condiciones personales para afrontarla, ¿no? Y en el otro extremo está el hecho de que las instituciones filosóficas, las nuestras, si ya eran muy flacas, muy endebles, ahora están haciendo agua por todos lados, ¿no? Se están viniendo abajo. Y entonces uno tiene que ubicarse entre estos dos polos. Yo estoy muy confundido, yo no sé exactamente qué va a ser de mí dentro de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? No sé, tengo cosas que hacer para los próximos meses, ¿verdad? No sé, cada uno de ustedes, estarán algunos de ustedes, los estudiantes, ¿no? Con proyectos de formación, de tesis, etcétera, etcétera. Bueno, desde donde está cada uno, yo creo que es algo muy importante darse cuenta de cuál es nuestra tarea, cuál es lo que de veras le dará sentido a nuestro trabajo para nosotros y para nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, filosofía del arrabal, o sea, yo les propongo una filosofía del arrabal, les propongo que sin darle la espalda a todas estas filosofías dominantes, tratando de ponerse a la altura de ellas, no sucumbamos a ellas ni nos traguemos el cuento de que, por ejemplo, esto lo repetían en la UNAM en mis tiempos de estudiante y creo que lo siguen repitiendo, ¿no? El reto es cómo hacer un pensamiento post-metafísico. Oye, sí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Quién te encargó eso? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas tenemos que hacérnoslas, ¿verdad? Para poner los pies en nuestra tierra, o en nuestra tierra, no necesariamente nuestro país, nuestro subcontinente, bueno, la tierra que piso yo como persona concreta en mi situación concreta, que bueno, tiene que ver efectivamente con cuál es mi cultura, mi religión o mi falta de religión, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde ahí, de donde yo tengo puestos los pies, preguntarme qué es lo que conviene que yo haga, ¿verdad? Porque ponerme a adorar a estos ídolos, derribadores de ídolos, Nietzsche, por ejemplo, ¿no? O sea, es Voltaire, Nietzsche, Heidegger, ¿verdad? Hay personajes, Foucault, ¿no? Personajes muy curiosos que tienen un aura de derribadores de ídolos, pero que funcionan como ídolos, ¿verdad? Y que en la práctica filosófica profesional, pues se organizan una especie de sectas religiosas en torno a ellos. O sea, eso es lo que no hay que hacer. Hay que estudiarlos, pero socráticamente, precisamente tratando de disolver esas idolatrías que no nos llevan a nada bueno. Ya por último, de hecho, yo quiero hacer una pregunta y un comentario, si me permiten. Nos quedan 21 minutos. Lo voy a hacer porque ese tema da para mucho. Me quedo pensando, me parece que uno de los problemas más grandes de la modernidad, porque la modernidad, o bueno, yo sé, se habla de muchas modernidades, etcétera, pero vamos a centrarnos en las que están dominadas, digamos, por esos ídolos, ¿no? Desde Marx, Hegel, etcétera. Me parece que uno de los fenómenos más importantes de esa modernidad y que muchos no lo señalan es la prohibición de preguntas que esos mismos sistemas hacen. Por ejemplo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Marx y la imitan, por ejemplo, una Judith Butler. Y voy a sacar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando la superstición marxista nos habla de que no, pues es que el hombre es creación de la sociedad cultural, etcétera.
Y entonces una actitud socrática podría derribar una teoría así diciéndole, oye, si tú dices que el hombre es construcción social, de género, pues ya ves esas supersticiones que hoy en día nos haces, les puedes preguntar, y el primer hombre es digamos, el inicio del primer hombre tuvo que ser antes de cualquier construcción, ¿no? Entonces hay una realidad humana. Me parece que lo que en el fondo están de estas filosofías, entre comillas, es la negación de la finitud humana, porque se plantea un proyecto de transformación de la realidad. La filosofía antes de la modernidad, digamos que la modernidad tiene este proyecto de transformación, ¿no? De la realidad, del ser, es más del hacer. Ahora nuestra filosofía se ha transformado en esa búsqueda de un paraíso en la tierra, ¿no? Las ideologías del siglo XX, el marxismo que se planteaba, las mismas teorías de género, que hoy en día, hoy por ejemplo las discuto en clase y a veces causa un poco de malestar que yo les señale ciertas cosas, ciertos problemas que dan, desde por ejemplo caer en los particularismos, e incluso se me señala a veces, se ha señalado que es que no estás visibilizando el problema de la mujer. ¿Desde cuándo las mujeres tienen que estar encerradas en estas teorías de género? Ese es un gran problema, ¿no? Entonces, hay que ser muy críticos, yo estoy de acuerdo, hay que ser muy críticos con estos ídolos que se nos han planteado en la filosofía y tiene mucho que ver, y eso para mi pregunta la voy a relacionar con ese mito de la historia con mayúsculas, ¿no? Fukuyama nos ha planteado, la historia se acabó, hemos llegado a la plenitud y lo peor es que pareciera que la filosofía tiene que ser sierva de ese proyecto, porque la filosofía es la democracia sí, pero vamos a cuestionarnos qué democracia estamos haciendo, porque estamos haciendo de la filosofía una sierva del discurso ganador de la caída del muro de Berlín. Eso es tremendamente problemático, y eso deberíamos de realmente plantearlos y señalarlos bruscamente, ¿no? Entonces, pareciera que de fondo, y aquí me pregunta, habría que volver al tema de las teologías políticas entendida no como un asunto de fe, sino como la absolutización o divinización del poder político o de un proyecto que hemos construido y que nos ha planteado preguntas falsas y problemáticas falsas. Entonces, esta teología política, que de hecho a mí, por ejemplo, me pasa en clases a veces tratar de señalar esas problemáticas y mi mente, ¿qué van a decir si yo pregunto esto? Me voy a meter en un problema, no lo voy a hacer, cuando debería hacerlo. Entonces, aquí va la pregunta, ¿deberíamos reconsiderar la problemática de las teologías políticas? Esa sería mi pregunta. Gracias, Raúl. A ver, yo creo que lo que no podemos evitar es precisamente el plantearnos el problema religioso. ¿Ah? O sea, describiendo lo mismo que tú describías de otra manera, habría que decir que a la vez que tenemos la tácita prohibición de ocuparnos de este problema, tenemos la omnipresencia del mismo subrepticiamente en todos los discursos dominantes, ¿no? Me viene a la mente una conversación de pasillo con una colega hace unos 5 o 6 años, ¿no? Que me dice, oye, ya me dijeron que en clase hablas mucho de Dios, ¿no? Y mi respuesta fue, ¿y tú no? Y se quedó pasmada la pobre, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo puedes ocuparte de filosofía si no te ocupas de Dios y de la religión? Si no lo haces, no te ocupas de filosofía en ninguna parte, y mucho menos en nuestro horizonte, que seamos o no personalmente personas creyentes, querámoslo o no, es un horizonte cristiano. ¿Ah? No podemos entender la modernidad si no nos damos cuenta de que la modernidad es un combate contra el cristianismo. ¿Ah? Lo digo en mi texto, la modernidad quiere hacer frente al cristianismo el robo con asesinato. O sea, Voltaire, ridiculizando las prácticas religiosas judías, cristianas, maometanas, etcétera, lo que está haciendo es plagiarse a los padres de la Iglesia, a San Agustín, ridiculizando
las religiones precristianas, ¿verdad? Entonces viene Voltaire y pretende que esta superación de la idolatría y de las supersticiones es su filosofía, es su grupo de filósofos quienes van a realizarla, cuando es algo que tiene ya 1700 años de haberlo realizado el cristianismo y más de 1700 años de estarlo realizando el judaísmo. Hay un robo con asesinato y no se puede entender ni siquiera si estás de su lado, ¿no? No se puede entender lo que pretenden hacer Voltaire, Spinoza, Nietzsche, Marx, Freud, etcétera, etcétera, sin preocuparse por estudiar la historia de las religiones, la historia de las religiones occidentales, la historia del cristianismo. Y a su vez, en fin, o sea, ¿qué es lo que proponen todos sus grandes pensadores, Hobbes, Spinoza, Hegel, etcétera, etcétera, Habermas y compañía? Pues pretenden ofrecernos cristianismos de sustitución, ¿verdad? Entonces no puedes entender cabalmente esos cristianismos de sustitución si no lo confrontas con el cristianismo. Ahora bien, hay vacunas ideológicas contra esto. Entiendo la situación de incomodidad y de nerviosismo que describes, ¿no? Yo mismo vivo en ese medio desde, en fin, en toda mi vida profesional. Hay que saber enfrentarse a todo eso, pues, socráticamente, filosóficamente, metodológicamente, ¿no? Es decir, decía Tania, subrayaba Tania, ¿cuál es la tarea de la razón? Bueno, pues justamente eso. Coloquémonos, primera, hay que dejar el complejo ese de creyente, no creyente. Mira, soy creyente, no soy creyente. En fin, ese es un asunto distinto, ¿ah? No oculto ni vergonzante, es un asunto distinto, ¿ah? Pero en el quehacer filosófico, pues hay que ser metodológicos. Hay que apelar a la razón, ¿verdad? Hay que plantear bien los problemas y hay que ver qué es lo que hay detrás de esos problemas. Voy al ejemplo que, veo que tengo tiempo, voy al ejemplo que dabas en relación a la ideología de género. En torno a la ideología de género, cabe decir, el feminismo es un humanismo, ¿verdad? El feminismo es un humanismo. Y entonces, si el humanismo fracasó, pues no veo por qué quieren revivirlo con esta delirante resurrección de Frankenstein, ¿no? ¿Verdad? Es esta idea de que el hombre puede crearse a sí mismo, generarse a sí mismo, producirse, transformarse, salvarse a sí mismo. En el fondo es eso. El hombre puede salvarse a sí mismo. Bueno, pues hay que detenerse frente a esta idea que es pareja de ideas de la época de Spinoza y de Voltaire, como la de la libertad de expresión, ¿verdad? Tan íntimamente ligadas, íntimamente vinculadas. Lo que hay que preguntarle a todo este pensamiento crítico es, primera, ¿de qué es crítico este pensamiento crítico? Y frente a qué pretende ser libre. Entonces, es crítico de las tradiciones, de la historia, ¿verdad? Y pretende ser libre frente a las tradiciones, frente a la historia. Muy bien, te felicito. ¿Quién va a tener esta libertad? ¿Verdad? Si hay libertad de prensa, si hay libertad de comercio, si hay libertad en fin, de transformación del hombre en lo que se te dé la gana, hacer experimentos biológicos y no solo ideológicos, la pregunta que se ofrece, que se pone delante es, bueno, ¿y quién va a tener esta libertad? ¿No? Porque hablan de nosotros o un yo grande, ¿no? Yo, el hombre moderno, que logro libertad, logro autonomía, me libero de mi cuerpo, de mi sexualidad, etcétera, 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 ¿no? De mis tradiciones. Bueno, a ver, no es verdad, no soy yo. Será la Butler esa que dices, será Onfray, será, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, será un puñado de intelectuales que ya son sospechosamente pocos, sospechosamente reincidentes, ¿verdad? O sea, ese puñado de intelectuales y el poder son los que en última instancia
van a disponer de esa capacidad crítica y de esa capacidad de transformación. Entonces eso que se nos presenta como la libertad de todos, pues no, es la libertad de unos, ¿verdad?, frente a la no libertad de todos los demás. Este tipo de análisis son los que hay que hacer mínimamente, no necesariamente para vencerlos en sus terrenos, que son terrenos acotados y protegidos, sino para ponerse a salvo de su dominación ideológica y tratar de hacer nuestras vidas y nuestros trabajos por propia cuenta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, usted dice, quedan 10 minutos. ¿Damos fin o hacemos una pregunta o invitamos al público una pregunta más? ¿O usted tiene una pregunta, comentario? Si hay alguna pregunta más, pues la respondemos. Y si no, A ver, adelante, pues sería una pregunta cortita. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, creo que no. A ver, Eduardo. Buenas noches, una vez más, a mí me gustaría hacer una pregunta. Esto que cuenta usted sobre una sustitución del cristianismo, ¿verdad? Y cómo Voltaire es un plagio a la crítica que hicieron los padres de la iglesia al paganismo. Había escuchado antes que estas ideologías que están tomando fuerza en las instituciones, no me acuerdo quién los comparaba con el gnosticismo, en el que, por ejemplo, son ideologías que yo también, haciendo una conjetura personal, son como ideologías que nacen durante una época de decadencia. Por ejemplo, el maniqueísmo que criticaba San Agustín, que nació en la época ya de la decadencia del Imperio Romano. Y luego también, por ejemplo, el helenismo, y algo que, en cierto modo, buscan una liberación, pero a través de la destrucción, o como lo llamaba San Agustín, la autodestrucción, en el caso del maniqueísmo de la carne, porque los maniqueísmos pensaban que pues destruyendo la carne de ellos destruían el mal que había pues dentro del hombre. En este caso podría hacerse muy en una analogía en cuanto a estas sectas extremas autodestructivas y pues las ideologías de hoy en día, ¿no? En una época de decadencia. Sí, yo entre las cosas que quiero hacer en los próximos meses es profundizar en el estudio del gnosticismo y de las primeras herejías, porque creo que sí, que efectivamente ahí hay muchas claves para entender nuestro presente, que hasta donde yo conozco del asunto, pues sí, salta a la vista que estamos en un tiempo gnóstico y cátaro. El gnosticismo, esto lo explica, o sea, mi fuente más rica es la obra de Remy Brage, por eso tengo que ir directamente a estudiar los textos gnósticos, algo que todavía no hago yo. El gnosticismo es una reacción contra el cristianismo. El pensamiento precristiano, incluido Platón, incluido Aristóteles, el budismo, o sea, todas las sabidurías orientales, son pesimistas. Eso Nietzsche lo vio muy bien con aquello del sileno, ¿no? De lo mejor para el hombre es no haber nacido y lo segundo mejor es morir cuanto antes. Frente a todo ese pensamiento negativo, oscuro, el cristianismo, el judeocristianismo en el Génesis, se parte de esta valoración que hace Dios de su creación, diciendo cada día de la creación, y vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, ¿verdad? Entonces hay un optimismo ontológico cristiano que entra en contradicción con el pesimismo pre o para cristiano. Esto, el gnosticismo le responde al cristianismo radicalizando esta negatividad. Entonces, si Platón era negativo, el gnosticismo es, y el catarismo es un gnosticismo. Y pues ahora estamos en una época en la que abiertamente personalidades de esta civilización en crisis nos dicen que sobramos el 80% de los seres humanos, que somos una plaga para el planeta, y que nos quieren tratar como tratan a los perritos, de ¡ay, qué maravilloso perrito, pero cástralo! ¿Ah?
¿verdad? Si es bueno, si es maravilloso, ¿por qué no dejas que se multiplique? ¿En qué te molesta que se multiplique el perrito? Y si los seres humanos somos un bien, ¿por qué nos quieres podar? ¿Por qué nos quieres controlar? Evidentemente, hay la idea de que no somos un bien. Hay una idea negativa que se presenta todo esto como progreso, como luminosidad, se caricaturiza al cristianismo como lo sombrío, lo enemigo de la sexualidad, del cuerpo, etcétera, etcétera, pero justamente ahí los términos están tramposamente invertidos. Y sí, bueno, ahora mismo, vean cómo habría que hacer toda una genealogía del miedo contemporáneo, ¿no? Para citar al de los grandes bigotes, ¿no? Y habría que ver cómo esto empezó con el SIDA, que culpabilizó, consideró contaminada la carne, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y cómo estamos ahora en una situación donde ya no solamente la sexualidad de cada uno de nosotros, sino cada uno de nosotros como un ser corporal que escupe, ¿no? o que echas, que salpica, ¿no? O sea, pues somos fuente de contaminación. Somos fuente de contaminación, ¿no? Independientemente de esas verdades que uno no puede contradecir, porque si no se te echa encima toda la censura de estos nuevos medios, ¿verdad? No deja de haber allí una pista, una transvaloración de todos los valores en constante construcción, que merece también ser analizada. Yo estoy ahora sí tratando de terminar mi libro, que no sé si se va a llamar que nosotros no tenemos ni historia ni filosofía, o contra los imperios filosóficos, donde yo venía haciendo ese trabajo antes de la pandemia, y ahora la pandemia me está obligando a hacer una actualización del texto antes de publicarlo. Pero en fin, creo que ahí está otra de tantas tareas que tenemos por delante, y que implican un mayor conocimiento del pasado, y un conocimiento libre de ese pasado, no el pasado que nos dicen, ¿no? O sea, Heidegger dice que los presocráticos, o Nietzsche dice que los presocráticos, vete corriendo a los presocráticos. Oye, bueno, está bien, son interesantes, pero ¿y los padres de la iglesia, por qué no? O las grandes herejías, ¿por qué no? Hay muchos pasados que quizás sean más pertinentes para nosotros que los que eran pertinentes para los alemanes de la época de Heidegger o los franceses de la época de Voltaire, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias, profesor. Bueno, yo nada más comentaría por último esta cuestión, ¿verdad? De la modernidad, lo que dice Charles Taylor tal vez, de que, bueno, la modernidad y sobre todo la secularización, que es un fenómeno occidental, nos permite discutir puntos de vista religiosos, no religiosos, en un marco pacífico, ¿verdad? O es su ideal, ¿verdad? Entonces yo creo que también, bueno, podríamos discutir más a futuro en una mesa, ¿verdad? En un coloquio acerca de la secularización como un fenómeno occidental, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho esta plática muy interesante a Raúl, ¿verdad? Que bueno, también aquí nos ayudó con la organización. Y bueno, pues le agradezco a nombre de todos, ¿verdad? Su tiempo y la dedicación, ¿verdad? Para mostrarnos su trabajo. Y bueno, para tenerlo más seguido acá, ahora que, bueno, se vaya el virus, esperamos, ¿verdad? Verlo en persona y poder ir a Querétaro, ¿verdad? También, para allá. Pero sí estaría muy interesante armar un evento, ¿verdad? Un coloquio hablando precisamente de eso, de la secularidad, ¿verdad? Claro que sí. Veo que muchos temas aquí concuerdan, se conectan muy fácilmente con ese tema que es muy polémico, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, y pues eso, está el diálogo empezado, ¿no? Vamos a seguirlo allá, acá, y también eventualmente por estos nuevos medios, que bueno, no estorba que existan, ¿no? Está simpático que pueda uno hacer estas cosas, aunque siempre son mejores los encuentros. Por supuesto. Directos. ¿Verdad? Bueno, pues le damos un aplauso, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
estamos aquí en contacto, ¿verdad? Buenas noches a todos. En un minuto. Sí, Raúl. ¿Quién es Facultad de Filosofía? Porque está grabando. Se pasaron a varios... Es el soporte técnico de nosotros, Raúl. Bueno, que pasen el video para subirlo, ¿no?, a redes sociales, porque luego se pierde. Claro, sí, lo vamos a considerar. Bien, buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.